Ser inmigrante te convierte en el otro. Es una etiqueta que te diferencia. Están los de aquí y luego estás tú. El que llegó desde fuera, el que no pertenece a este lugar. No importa tu pasado, todavía importan menos tus sueños de futuro. Lo único importante es que no naciste en este país. Siempre deberás luchar por hacerte valer como uno más. Siempre deberás demostrar el doble que el resto para acabar recibiendo, en muchos casos, algo menos de la mitad. Siempre deberás sobrellevar las miradas largas, las palabras bruscas y la sensación de que nunca dejarás de ser el otro. Pero, a pesar de todo, habrá merecido la pena. Lo que ellos no saben es que tú y los tuyos abandonasteis vuestro pasado porque no había un futuro al que aspirar, embarcándoos en este viaje sin retorno que nunca termina de concluir. Pero claro, ¿qué sabrán ellos de este proceso infinito si parecen haber olvidados que en algún momento de la historia todos los pueblos, incluido el suyo, han sido o acabarán siendo inmigrantes en busca de una vida mejor? Nos encontramos en Pradejón, pueblo de La Rioja Baja, y nos dicen que son gente trabajadora y hospitalaria, hombres y mujeres labrados en el cultivo de la tierra, que se levantan a horas prohibitivas y solo descansan cuando el deber ha sido cumplido. Pero también dicen que estos saben acoger como nadie al forastero, haciéndole disfrutar del buen vino al calor del baile, las risas y el buen comer. Trabajo y hospitalidad son rasgos que definen su carácter, los mismos que les convierten en el pueblo más intercultural de La Rioja. 17 son las nacionalidades que hacen de Pradejón un lugar único, siempre dispuestos a acoger a quienes, al igual que ellos mismos, aprecian el trabajo y el esfuerzo, valores que les hicieron sobrevivir en los malos momentos y prosperar en los buenos.
Rebuscando en las rendijas de la historia, las fuentes orales nos recuerdan a Antonio Ambrosi como uno de los primeros inmigrantes en llegar a Pradejón. Se cree que aquel calderero, nacido en Italia y habitante temporal en Calahorra, pudo trasladarse a la villa entre 1886 y 1887, contrayendo aquí matrimonio con una joven pradejonera. De este antepasado común descienden actualmente todos los Ambrosi que han nacido en la localidad. Sin embargo, esta historia es la excepción que confirma la regla, pues Pradejón siempre fue un pueblo inmigrante. Ya desde principios del siglo XX, algunos vecinos traspasaron las fronteras rumbo a países como Argentina en busca de una vida mejor. Décadas después, durante la posguerra, mientras unas familias marchaban a países como Francia, Alemania o Venezuela, otras se trasladaban a ciudades como Bilbao o Barcelona con la esperanza de prosperar y progresar económicamente. Esta tendencia migratoria no comenzó a invertirse hasta la construcción del regadío de la Choza en 1953. A partir de entonces, los primeros inmigrantes empezaron a llegar a la villa, procedentes en buena parte de Andalucía y atraídos por las posibilidades que ofrecía la huerta riojana, especialmente el cultivo de espárrago, conocido popularmente como el oro blanco. Sin embargo, el gran salto migratorio no tendrá lugar hasta finales del siglo XX, coincidiendo con el despegue definitivo del cultivo de champiñón. Será entonces cuando la localidad comience a recibir mano de obra extranjera, convirtiendo a Pradejón en el pueblo de La Rioja con mayor porcentaje de inmigrantes. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. La primera comunidad en llegar a la villa será la marroquí, compuesta actualmente por 248 vecinos. Esta forma parte de la historia pradejonera desde 1990. Nos encontramos en Calahorra, donde actualmente reside Hamid Abu Said, que abandonó Marruecos en 1989 con un visado vacacional de 10 días, dispuesto a labrarse un futuro en España junto a su tío y varios primos. Desde 1990 pasó a convertirse en el primer marroquí empadronado en Pradejón. Estaba estudiando en Marruecos el bachiller, cuando terminé el bachiller para irme a la universidad. Decidí terminar en Marruecos, pero no había dinero por causas económicas de la familia. Y luego dirigí al extranjero, a emigrar, porque tenía mi tío aquí en España y me dice no sería ir con él. Y venía con él hasta Tánger para cruzar el estrecho. No había visado entonces. Estamos hablando del año 90, 91, 89. Y luego cogemos un coche de un amigo de mi tío y luego veníamos de coche desde Algeciras hasta Calahorra, porque era la casa donde vivía mi tío. Cuando llegamos a Calahorra, veíamos mucho dentro de casa y había mucho control de policía y tal. Y nos dirigimos al Villadernito, a una casa en la calle Ochoas, número 16, me acuerdo. Y estuvimos ahí una temporada de 4 meses en trabajo, gracias a las vecinas y los vecinos del pueblo, que nos ayudó muchísimo. Había mucha gente en el Villar que me acuerdo que son gente majísima. Nos ayudó muchísimo entre todo. Es un pueblo pequeño y todos nos conocemos. Salimos a la plaza a jugar al fútbol con los hijos y tal. Y luego nos ayudaron a vivir, a convivir con ellos. Bajamos a Pradejón, yo y un primo mío andando del Villar hasta Pradejón. Cruzamos para ver si hay trabajo y tal,
preguntamos por champiñón, pero que nosotros hablamos muy poco el español, no teníamos esta perfección que tenemos hasta el momento, pero el español lo defendemos entre francés, porque sé francés antes, hablaba francés, solo francés, no hay... Y aprendemos las pocas palabrotas en español, con eso vamos defendiendo poco a poco. Y nos cruzamos con la gente que trabajaba en la Bitter, en el champiñón. Incluso estaba de socio Lorenzo, Ramón Barrao, esta gente, y nos cogieron ahí a trabajar. Nos han dicho, oye, ¿dónde vives? Vivimos en el Villar de Arnedo. Entonces nos cogen del Villar para venir a trabajar en el champiñón en Pradejón. Estamos sacando sacos, metiendo sacos, pero no sabemos de qué es, la verdad. Pero trabajo duro, durísimo, porque tienes que meter sacos a mano, luego sacas sacos a mano, incluso con carretillas. Había un trabajo muy duro entonces. Empezó una empresa de cooperativa, se llama Champiliza, me acuerdo. Con eso era el presidente Lorenzo, Ramón Barrao y no sé qué, otras personas más. Había mucha gente, incluso estaba Chivino, mucha gente de Pradejón. Y nos cogió y le he dicho a Lorenzo, ¿por qué no nos ayudó a hacer los papeles y así trabajamos con documentación? Me dijo, ¿cómo? Infórmame cómo, yo los puedo ayudar. Y incluso me chocó ahora el pueblo porque se cambió muchísimo porque ahora las calles estaban bien hechas, el ayuntamiento se cambió porque en el ayuntamiento, la iglesia había una iglesia igual del siglo XVIII, XVII, pero ahora Pradejón se cambió mucho. Nivel general, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de nivel de vida también, el nivel se cambió mucho. Y de población, había muy poca población, y antes había más, no había champiñón mucho, había mucha más granja de conejos que de champiñón y de pollo también. Muchas de aquellas familias marroquíes han acabado encontrando un futuro prometedor en Pradejón, llegando en algunos casos a gestionar sus propios negocios. Abderrahman Rashid y su esposa Hasna Chartawi son un vivo reflejo de ello. Esta pareja llegó a España en los años 90 y desde 2015 administran una de las muchas champiñoneras que salpican la geografía pradejonera. En Marruecos yo he estudiado la historia, tengo la licencia en la historia universal y luego cuando terminó mi carrera no he podido colocarme ahí. Las cosas andan con enchufe y con tantas cosas y luego me ha decidido emigrar con un primo aquí en España. Y cuando vinimos a España vinimos legal, con un visado de 15 días. Y luego hemos estado en muchos puntos en España trabajando como tomperaros, cogiendo fruta, melocotón y todo. Hasta que en 91 ha venido a Tudela a vendimiar y luego me han aconsejado que hay un trabajo fijo para todo el año en Pradejón. Me parece un pueblo pequeño y luego con el tiempo me voy a adaptarme poco a poco hasta que me relaciono con mucha gente para ayudarme a buscar trabajo y contratarme para hacer mis papeles. Mi historia del champiñón empieza con María José, la mujer de Lucy. Ella que fue la primera mujer que me enseñó a coger champiñón. Y luego empezó una campaña con Landoni, él que me ha hecho un contrato de trabajo hasta que se casó la hija. Y luego me fui a trabajar con Valero. Eso fue el año 95 hasta que se murió. Y luego ha trabajado 3 años en negocio, es mío, es mi negocio cultivando el champiñón. Yo tengo bachillerato de literatura árabe y claro, cuando terminé estuve trabajando en Melilla cuidando una familia de chiquillos. Luego vino Abderrahman y hemos casado. Y claro, cuando llegué aquí a España, primero hemos estado, como no había aquí casas, hemos estado en el Villar. A lo largo de unos X meses, mi marido consiguió una casa en Pradejón. Yo, claro, con el champiñón Valero, nada más llegar estaba mi marido trabajando con ellos. Era muy buena persona, me ha cogido para trabajar.
la primera persona que me enseñó champiñón, porque jamás de la vida he visto el champiñón como era Luis, que me enseñó el champiñón como estaba, tan blanquito, tan bueno. Primero, cuando viene un inmigrante aquí en España, la primera dificultad que tiene es conseguir una vivienda. Gente que no se fían del inmigrante, que no tiene ni papeles ni nada, no fían del inmigrante. Y luego también el contrato de trabajo. Nadie puede darte un contrato de trabajo y nadie puede contratarte al miedo del control. Control. Y luego, con el tiempo, hasta que la gente coge confianza, va a salir una persona que te puede dar un contrato. Eso es lo que me ha pasado a mí. Primero no ha podido y luego con la ayuda de la gente hemos conseguido una vivienda, un trabajo y muchas cosas. Hay gente que te ayudan a buscar trabajo, gente te ofrecen cosas para comer, para vestir, hay gente que te ayudan a buscar trabajo, a renovar los papeles cuando están caducados. De verdad que la gente es muy amable, muy abierta. Yo no he notado ninguna cosa de racismo ni nada, que la gente es muy amable. Entonces, bueno, Pradejón antes estaba muy pequeño, no había dónde ir, no conocía a mucha gente y era diferente también, porque yo venía de una ciudad grande, hay de todo, hay mucho ambiente, mucha cosa muy bonita también. Pero en Pradejón, mi marido se iba a trabajar, me quedo sola, salgo, no conozco a nadie. Los bares, si entras a los bares o así, había mucha gente de mi país, te critican un poco si estás sola, entonces he sufrido mucho, pero ya le hemos pasado. A los primeros marroquíes les siguieron otras nuevas nacionalidades que fueron instalándose en el pueblo. En 1991 llegaron los portugueses, seguidos un año después por vecinos venidos de Uruguay y Angola. En 1996, la comunidad argelina sumará 6 empadronados y 2 años más tarde, los primeros cubanos comenzarán a convivir con los pradejoneros. Durante este periodo, Pradejón se convertirá en la primera y única localidad de La Rioja en contar con una mezquita. Aquellos tímidos pasos serán el preludio de lo que estará por llegar a finales de los 90. La comunidad rumana, que actualmente es la más numerosa, con 1.030 vecinos empadronados, pisará suelo pradejonero por primera vez en 1998, anunciando el boom migratorio del nuevo siglo. Jorge Gabriel Patrascán fue uno de los protagonistas de aquellos inicios. Siguiendo los pasos de su hermano Sorín, llegó a Pradejón en 1999, formando parte de los primeros rumanos empadronados en Pradejón. En el año 99 entro por primera vez en tierra española, aquí en provincia de La Rioja, en el pueblo Pradejón. Es aquí donde empiezo primera vez a trabajar, y esto gracias a mi hermano, que él llevaba ya 2 años. Mi hermano se trasladó desde Logroño hasta Pradejón y es donde empezó a trabajar en el cultivo de champiñón. Hizo buena fama, que todos los champiñoneros ya querían rumanos para trabajar. Y entonces, pues, la suerte fue de mi parte. Y por el intermedio de un amigo común, que era lo que dirigía la empresa de Jimecham, Carlos, pues me hizo unos papeles, porque yo siempre estaba con esta idea de que nunca no voy a salir de mi país, no voy a partir de forma ilegal, o sea, pasar una aduana, unas fronteras de forma ilegal. Entonces mi hermano, por intermedio de este amigo, pues me hizo los papeles, y pues él en 99 era, vamos, el año cuando yo entraba por primera vez en España. Empecé a trabajar y de aquí empieza esta larga historia que hoy en día ya tengo 20 años desde cuando entré por primera vez en España. El viaje hacia España se hacía en aquellos tiempos en autobús. Era un viaje largo de 3 días, vamos, casi insoportable. Llegué sobre 1 de la tarde en Zaragoza, tenía que coger un tren, el tren que iba de Zaragoza a Calahorra, pero era el tren que se partía en 2, que una parte iba para Bilbao y otra pues se quedaba para Calahorra.
muy asustado, con un montón de maletas alrededor mío. Me acuerdo que le pedí que me echaría una mano a un tío que pasaba por ahí, se me denegó. Pero bueno, asustado y no tanto. Me había preparado anteriormente en mi país, me acuerdo que era el tiempo de las telenovelas y me aproveché y bueno, pues me hacía unos letreros muy grandes, los ponía así en la pared y de esa forma pues aprendí pues a ver dónde está la estación de tren, cómo puedo llegar en tal sitio y así poco a poco pues aprendí. Me acuerdo que primera vez que pues me monté en el tren, había una señora que notó mi desesperación, ¿no? Estaba un poquito mirando en todos los lados a ver cómo llego y cómo puedo montarme de tal forma para no llegar a Bilbao, por ejemplo. Y me dijo, tranquilo, tú quédate ahí que yo te voy a guiar y no hay problema. Y bueno, pues hablando por ahí, cambiando impresiones, me dijo, oye, pero ¿tú cuánto tiempo llevas en España? Y mirando el reloj le dije, pues justamente 2 horas. Dice, no me lo puedo creer, y hablas de esta forma. Digo, sí, mira, hice un poquito, vamos, unos ejercicios en mi casa y bueno, pues mira, aquí estamos. Dice, tú tranquilo, no te preocupes, que yo te voy a guiar. Y así fue, porque prácticamente llegué bien a Calahorra, donde cogí un taxi y el taxi me llevó directamente a Pradejón. Mi primera impresión hacia Pradejón, bueno, hay una anécdota, bueno, es que como la imaginación a veces te juega malas pasadas, pues a mí me ocurrió lo mismo porque mi hermano me contaba que vive en un pueblo muy pequeñito, en una casa muy rústica, así, con un aspecto muy coqueto. Y a mí la imaginación me llevaba hacia un pueblo de Austria, así, ¿no? Con estas casas con mucho verde, con muchos árboles alrededor. Digo, pues qué bonito, ¿no? Y pues justo cuando llegué con el taxi en Pradejón, pues me llevé un chasco tremendo porque no era nada de lo que imaginaba. Era una casa bastante antigua, muy baja, de una forma muy curiosa. No estaba nada acostumbrado con este tipo de casas. Me acuerdo que dormía por la noche, había un gallo que me despertaba cada 3 de la mañana ahí cantando y chillando y yo, vamos, muy desesperado. Y pues aquí es donde prácticamente pillé mi primer trabajo, porque me acuerdo que tenía que despertarme a las 5 de la madrugada. Algo impensable para mí en aquellos tiempos, ya que venía del mundo de la música, donde lo más pronto que te despiertas es a las 11, 12 de la mañana. Con que fíjate, llega el primer día de trabajo. Hoy en día, me acuerdo, bueno, me entra la risa a veces, ¿no? De lo desesperado que estaba, porque tenía que orientarme siempre por el torre de la iglesia, que estaba en el centro del pueblo, y así es como tenía que llegar, donde nos esperaba la furgoneta y llevarnos al lugar del trabajo. Pero nada más llegar ahí, era un mundo distinto para mí, todo muy, muy ruidoso, muy, muy extraño, ¿no? Y me pusieron directamente ahí a cruzar sacos, a hacer esta mezcla que se preparaba para el champiñón, porque la empresa de Carlos es lo que hacía en aquellos tiempos, preparaba ellos mismos el gemo y todo eso, ¿no? Y entré nada más llegar, ¿no? En una temperatura de unos 42 grados, un sol que te pegaba, que te dejaba, vamos, con un legumbre, y tú allí trabajando y todo el mundo chillando alrededor tuyo, no entendías ni papa, vamos, venga, tira, vamos, para arriba, para abajo, y cogiendo y haciendo cosas. Después del día de que terminó aquel día de trabajo, bueno, me quedé con una impresión, pues me decía a mí mismo, no sé si me voy a quedar mucho por aquí porque esto no lo puede aguantar nadie. Nosotros los romanos también nos adaptamos muy rápido y hacíamos casi lo mismo de lo que hacían los españoles. Bueno, por la mañana y hasta tarde trabajar, pero aún así salíamos a la hora de comer a tomarnos el café, el coñac, el puro. Y luego, pues, por la tarde, noche, los vinos, ¿no? Como acostumbraba todo el mundo. En los fines de semana sí que nuestro preferido era salir al lado del Ebro y hacer aquí chuletas. Bueno, nos acordábamos de alguna que otra forma de nuestra patria, ¿no? De nuestra forma de pasar el tiempo en nuestro país. Y bueno, felices, ¿qué puedo decirte? Un claro ejemplo de integración es el de Delia María y Marius Daniel Moldovan. Ella, hija de Cornel Bogdan, llegó a Pradejón a los 11 años, siendo la primera niña en habitar la villa. Actualmente, ambos están a cargo del bar Ana, negocio que regentan desde 2009. Los primeros en llegar fueron mi padre y mi hermano.
en el 98. Después de un año llegué yo y mi madre en el 99, en junio, a finales de junio. Cogimos un autobús desde Rumanía hasta Zaragoza y de Zaragoza nos trajeron en coche que vino a buscarnos mi padre con un amigo. Pues yo cuando llegué a España me imaginaba encontrarme pues todo playas y palmeras, y de Zaragoza a Pradejón, viniendo en coche, pues yo no veía ninguna palmera, ninguna playa, y le decía a mi padre, ¿pero dónde están las playas y las palmeras? Porque no veo ninguna. Yo con la ilusión de niña, que tenía 11 años, veía todo rojo, la tierra roja, muy seco todo, pues un poquito decepcionada, pero bien. Mi padre tenían una vecina y un vecino que eran matrimonio, se llama Juli y Manolo, y ella es la que me acogió más en su casa, iba a su casa a merendar, a desayunar, muchas noches me quedaba a dormir con ella, me sacaba a pasear, los paseos que se da la gente por la tarde, por la noche, y también me llevaba a las piscinas porque era verano cuando llegué. Y ahí es donde conocí también a alguna chica, amiga, que aún sigue siendo amiga mía, y todo bien. Ella es la que me enseñó un poquito a hablar también, que también lo he aprendido rápido porque en septiembre empecé el colegio. Con 19 años salgo de Rumanía con un amigo para encontrar trabajo en España. Venimos aquí en una casa en Toledo de un amigo de mi padre y después de una semana encontramos trabajo en un desguace. Aquí trabajamos duro y después de hacer los papeles, después de unos años, después de 2 o 3 años de ir a Rumanía de vacaciones todo el verano, en 2007, pues conozco a la Adele, a mi mujer, y de ahí empezamos a conocernos y a empezar una nueva vida. Yo vengo muchos fines de semana de Toledo a Pradejón a estar con ellas un día o 2 días del fin de semana. Después de medio año, casi medio año, se viene a Toledo conmigo, pensando que mi jefe quería hacer unas oficinas en el desguace para meter a trabajar, y después de un mes empieza la crisis. Quedamos otro medio año más en Toledo, y después ella encuentra trabajo aquí, encuentro trabajo de parte de mi suegro en un taller en Andalucía, y me vengo yo aquí también. Después de un año más o menos, trabajando en Andalucía, pues encontramos el bar para poder cogerlo en alquiler. Lo coge mi mujer en alquiler, el bar, y después de medio año así, dejo yo el trabajo de mecánico y empezamos los dos en el bar trabajando. En la primera década del siglo XXI, el censo de Pradejón aumentó en un 25%, llegando así por primera vez a la cifra récord de los 4.000 habitantes. A lo largo de estos años, la genuina interculturalidad de la villa se fue haciendo más patente gracias a la llegada de nuevas nacionalidades como la moldava, colombiana, ecuatoriana, italiana, rusa o argentina. Ni siquiera en estos años de crisis económica, Pradejón ha dejado de recibir inmigrantes con las manos abiertas. Hombres y mujeres procedentes de nuevos países como China, Bulgaria, Georgia, Filipinas o Bolivia. A todos ellos les une un deseo común: ser capaces de construir un futuro mejor en un pueblo que no los vio nacer, pero en el que desean ser aceptados como iguales ante sus propios vecinos. Al salir del país es muy duro, Es muy duro salir de tu país, dejar la familia atrás, dejar tu casa, dejar todo y salir del país. Claro, estaba yo pensando de cuando salí del país, pensaba que iba a llegar un poquito más lejos, pero hasta donde he llegado yo me conformo porque no he podido hacer más, gracias a Dios. Yo he trabajado en todo, Yo he trabajado en champiñón, he trabajado en zapatillas, he trabajado incluso vendedor ambulante, pero gracias a eso me conformo, gracias a Dios. Pero hay gente que ha sufrido bastante, y hasta el día de hoy está sufriendo, Está sufriendo porque yo conozco gente que ha tirado la toalla, incluso ha vuelto a su país, a Marruecos, y
hay gente que ha perdido la vida aquí, ha perdido la vida. No estoy diciendo que ha perdido la vida, ha muerto, no. Ha perdido, se ha desconectado por completo de su familia, de sus raíces, incluso está desconectado aquí. Hay casos en Pradejón que no sabe volver. Hay gente que ha perdido los papeles, ha perdido su documentación, ha perdido todo, se está dejando. Incluso estaba ya enganchado en droga, el alcohol, y ya no podía salir de este mundo, también es complicado. Claro, porque cuando tú sales del país, la cabeza te está funcionando de voy a hacer lo mejor. Yo he tenido un proyecto para terminar mis estudios, para llegar aquí, encontrar una realidad totalmente diferente de lo que está pensando. Ya te tienes que tirar lo que tienes ahí adelante, lo que tienes en el día de hoy. Para emigrarse de tu país es sufrimiento, dificultad. Y yo aconsejo a mucha gente, antes de emigrarse, tiene que pensar mil veces. La integración de la comunidad marroquí con el país, con Pradejón. Que mucha gente ve que los inmigrantes marroquíes no están bien integrados. Para mí, para explicar eso, es la idioma. Que muchos marroquíes que vienen aquí no tienen idioma. La idioma es un obstáculo que no dejarlos integrar con gente. Que se quedan encerrados y no quieren integrarse. Para mí es el primer motivo. Y el segundo motivo es la cultura. Nosotros tenemos una cultura diferente a la española. Y cuando se siente que está un poco inferior y prefiere no hablar con gente y se queda así encerrado. Tiene que salir a la calle y hablar con gente, hablar con el otro, y con el tiempo va a integrar. Para salir de estos problemas que estamos contando, que los inmigrantes que no están integrados, para mí, el Ayuntamiento de Pradejón está haciendo todo lo que puede para ayudar a los inmigrantes para que se integren en la sociedad española. Yo digo de los inmigrantes, pero los hijos ya están bien integrados. Y están ahí en el colegio y aprenden muchas cosas ahí, sobre todo el idioma. Enseguida la aprenden. Y enseguida se colocan con gente jugando en los parques, eso, los críos, no hay problema. El problema es de los grandes que han venido de ahí, de Marruecos. Eso es el problema, que no son tan integrantes con la sociedad española. Y el ayuntamiento está ayudando. Por ejemplo, dando clase, están poniendo una profesora para dar clase a los inmigrantes. Pero el problema, los marroquíes no acuden, siempre faltan. Eso les interesa a ellos, tienen que acudir a estudiar. Si hablamos de racismo o por el posible rechazo de parte de algunos miembros de la sociedad española, yo diría que muy pocos. Quizás normal, legítimo como en cualquier sociedad, cuando está, entre comillas, invadida por otra sociedad, ¿no?, que viene desde muy lejos, con otras costumbres, aunque parecidos por un lado. Y bueno, quizás aquel miedo legítimo de que, bueno, una vez que estos se multiplicarían, pues representarían más o menos una amenaza hacia los lugares del trabajo y otras cosas. Pero yo creo que es normal, no es nada alarmante, es como cualquiera, porque en cada país hay gente buena, gente mala, gente que entiende eso de cómo es el ser inmigrante, que no es un camino de rosas, esto lo sabemos con todos. Y entonces, pues quizás creo que sí, que ha habido alguno que otro que, bueno, que iros a vuestro país, volvéis de donde habéis venido y cosas de estas, pero estos son, yo les considero, bueno, muy poco, ¿sabes?, relevante, son acentos de por ahí y por allá. Hoy en día yo diría que ha mejorado tantísimo y tantísimo porque la sociedad nos recibe de una forma normal. Somos una nación más que convive en paz y en armonía con todos los españoles, más que integrados. Yo digo que la normalidad ya ha surgido pues tras la convivencia día a día con ellos, ¿no? Y ahora va todo normal. Si hablamos de la plena integración, tendríamos que pensar también que hay que hacer un poquito más
que solo vivir día a día en el pueblo. Hay que implicarse también en la vida de los españoles, hay que compartir las costumbres, la gastronomía, ¿por qué no? Y por qué no, pues aspirar a más, presentarse a elecciones, participar en la vida política, social de todos los días. Esto significa integración. La diversidad prácticamente se traduce en esto, en compartir entre culturas la riqueza y la sabiduría, ¿por qué no? Y eso es lo que tendría que hacer todos los que conviven con esta sociedad tan grande, ¿no? Con los españoles. Tendrían que integrarse más justo con este método, diría yo. Implicarse más, explicar por qué, compartir cultura. Nosotros los mayores, los que más tiempo llevamos aquí en España, bueno, es un poco raro, ¿no? A veces se echa de menos la tierra donde naciste. Pero luego te das cuenta que estás entre dos aguas, que no estás ni ahí ni aquí. Y bueno, pues esto genera un poco de frustración, pero bueno, luego te das cuenta que eres más que adaptado aquí en esta tierra, ¿no? Que caminas muy normal, muy como toda la gente, y que sabes todas las cosas por donde están y te sabes apañar con cualquier problema. Entonces, nada, acabas por concluir de que, bueno, pues lo que va a surgir, vaya, o sea que si se trata de que tengo que vivir aquí hasta jubilarme o hasta morirme, pues, oye, es lo que hay. Sí, es verdad, muchísimas veces se echa de menos la tierra. Lo que pasa es que ya no tienes un dibujo muy claro de cómo es sentirse rumano otra vez, ¿no? Porque la sociedad tuya ha cambiado tanto que ya ni la reconoces, ¿no? Los valores cambian, el tiempo cambia, todo cambia. A veces vuelves en tu ciudad y casi no te conoce nadie y dices, oye, ¿qué hago yo aquí? ¿Otra vez extranjero en mi tierra? Pues ya soy uno más en la tierra de los españoles. Y bueno, pero te acostumbras con esto y sigues con tu vida. La mayoría llegó a Pradejón con las manos vacías y el corazón lleno de sueños. El duro esfuerzo y el correr de los años han permitido que muchas de estas familias hayan sido capaces de prosperar como jamás lo habrían imaginado. Pradejón cuenta con numerosos negocios regentados por inmigrantes, quienes son dueños económicos de sí mismos. También están quienes han encontrado el amor entre los propios pradejoneros, formando familias mixtas que son el reflejo más claro de la integración local que el pueblo lleva experimentando desde hace tiempo. Dicen que el 34,2% de los vecinos son inmigrantes, como si una cifra pudiese diferenciarlos. ¿Quién es capaz de hacerlo cuando las manos que recolectan con esmero los frutos de la tierra son las mismas? ¿Quién se atrevería a distinguirlos cuando sus hijos juegan en armonía junto a los vuestros, o cuando las parejas se enamoran sin importar el color de los ojos de quien las mira? ¿Quién dirá que en vuestra diversidad no existe una voluntad común, la de una villa, que lleva por bandera el orgullo de ser la comunidad con mayor riqueza intercultural de La Rioja? Una riqueza que hunde sus raíces en todas y cada una de las culturas que configuran a Pradejón. Un pueblo solidario, tolerante y acogedor con todos aquellos que alguna vez pensaron con progresar en un lugar como este.